Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Francisco dice que hemos de buscar la contraseña del corazón para conocerse a uno mismo. E invita a seguir el ejemplo de San Francisco de Asís. El Papa afirma que solo el Evangelio puede mantener encendida la luz de la esperanza. Y pide mejores condiciones para los que trabajan en el mar. Además, afirma que Cristo nos pide un espíritu fuerte y no tímido. Y pide a Putin que detenga la espiral de violencia y muerte en Ucrania. Marchará en México más de 100 ciudades a favor de la mujer y de la vida el 9 de octubre. Obispos de Estados Unidos apoyan prohibición nacional del aborto desde las 15 semanas. Avanza el proyecto de ley sobre la eutanasia que incluye a niños en Colombia. Y por último, Cardenal da enérgica respuesta al ataque del dictador Ortega contra la Iglesia. Esas noticias y otras más en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos, les saludamos como cada semana con el privilegio de poder servir a través de la radio. Tenemos el gusto de acompañarle Marisa O'Farrill y Roberto Farril en las voces informativas. Pues ya comencemos a conocer lo acontecido en el Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Comenzamos con noticias de la sede apostólica para informarle que durante la audiencia general del pasado miércoles 5 de octubre, Francisco continuó con sus catequesis sobre el discernimiento y explicó que la oración y el conocimiento de uno mismo son elementos básicos de la existencia cristiana, elementos preciosos para encontrar el propio lugar en la vida. Ante los miles de fieles presentes en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el Papa explicó que un buen discernimiento requiere también el conocimiento de uno mismo y lamentó que en la base de dudas espirituales y crisis vocacionales suele haber un diálogo insuficiente entre la vida religiosa y nuestra dimensión humana, cognitiva y afectiva. Tras finalizar la audiencia general del miércoles, el Papa Francisco recordó que el 4 de octubre se celebró el Día de San Francisco de Asís, patrón de Italia. Como cada 4 de octubre, la Iglesia celebró a San Francisco de Asís, el santo que reconoció a Dios en la naturaleza y a quien el Señor le concedió el don de poder acompañarlo en los dolores de su pasión. Invito a todos a imitar a San Francisco, patrón de Italia, cuya fiesta celebramos el martes, dijo el Santo Padre ante los fieles que le escuchaban desde la Plaza de San Pedro del Vaticano. Además, pidió que su ejemplo de consagración a Dios, de servicio a los hombres y de fraternidad con las criaturas guíe nuestro camino. El Papa lamentó que el mundo sigue siendo esclavo del egoísmo y está lleno de contradicciones y divisiones, y ante este escenario aseguró que solo el Evangelio puede mantener encendida la luz de la esperanza. Citó el clamor de la tierra y el grito de los pobres, las guerras y conflictos que derraman sangre en la historia de la humanidad, la angustiosa situación de millones de emigrantes y refugiados, una economía que hace cada vez más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, y recordó que se está uno como cristiano llamado a llevar el Evangelio de la esperanza, la alegría y la paz. El Papa Francisco se reunió con los participantes del V Congreso Mundial de Stella Maris, a quienes agradeció su testimonio de fe y los innumerables actos de bondad y caridad. El Papa afirmó: no debe sorprender, por tanto, que alrededor del 90% de las mercancías del mundo se transporten en barcos, lo cual es posible gracias al trabajo diario de más de 1,5 millones de personas, muchas de las cuales están alejadas durante meses del apoyo de sus familias y de sus comunidades sociales y religiosas, añadió.
añadió. En esta línea lamentó que muchos trabajadores marítimos siguen sufriendo una serie de condiciones de trabajo injustas y otras privaciones agravadas sobre todo por los efectos del cambio climático. Francisco celebró el sábado pasado una misa para el cuerpo de la Gendarmería Vaticana en la que les invitó a renovar constantemente su vocación para no caer en la tibieza y señaló que Cristo pide a sus discípulos un espíritu fuerte y no uno tímido. La Eucaristía fue celebrada en la Gruta de Lourdes de los Jardines Vaticanos tras la fiesta de San Miguel Arcángel, patrono de la Gendarmería Vaticana. En su homilía, el Papa invitó a los gendarmes a renovar su vocación de servicio. Esta es una celebración para rezar de tal manera que el Señor reavive la vocación de cada uno de nosotros, hoy la de ustedes gendarmes, y la haga crecer. El Santo Padre hizo un llamado el pasado domingo al presidente de Rusia, Vladimir Putin, para que detenga la espiral de violencia y muerte que ha traído la guerra en Ucrania, donde los últimos acontecimientos han hecho que aumente el riesgo de una escalada nuclear. El pontífice hizo este pedido a Vladimir Putin en sus palabras previas al rezo del Ángelus Dominical. Asimismo, hizo un llamado al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para que esté abierto a propuestas de paz serias. Promuevan y apoyen iniciativas del diálogo. Por favor, que las generaciones más jóvenes respiren el aire saludable de la paz, no el aire contaminado de la guerra, que es una locura, expresó. Francisco advirtió que quienes se apropian de cargos de liderazgo en la Iglesia por interés personal no sirven a Cristo, sino a ídolos mundanos y egoístas. Aquellos que se apropian de las funciones de liderazgo por un interés personal no sirven al Señor, que ha lavado los pies de los discípulos, sino a los ídolos de la mundanidad y del egoísmo. Así lo dijo durante la audiencia que concedió a los participantes del capítulo general de la Congregación del Santísimo Redentor. El cardenal Kurt Koch, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, negó que haya comparado el polémico camino sinodal alemán con la ideología nazi. El purpurado se defendió de una acusación del presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Monseñor George Batzing, de haber cometido una metedura de pata totalmente inaceptable con sus comentarios sobre el camino sinodal alemán. Estoy respondiendo con prontitud, pero no puedo retractarme de mi punto esencial, simplemente porque de ninguna manera he comparado el camino sinodal con una ideología nazi. Ni lo haré nunca, dijo el cardenal a la agencia informativa Así Prensa. En otras noticias, el Papa Francisco recibió a representantes de las víctimas del conflicto armado en Colombia, a quienes escuchó sus testimonios y animó a trabajar por la reconciliación del país. Según informó Vatican News, en la audiencia participaron representantes de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas de Colombia, quienes están en Europa. El Vaticano presentó el martes La Carta, un documental basado en la encíclica Laudato Si, en el que se muestra la crisis del cambio climático y que cuenta con la participación del Papa Francisco. Este documental, producido con la colaboración del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y del Dicasterio de Comunicación de la Santa Sede, se estrenará en la tarde de hoy en la Ciudad del Vaticano y será emitido desde YouTube Originals and Streaming. Se trata, por lo tanto, de la primera vez en la historia en la que una película que cuenta con un pontífice como protagonista se emite de forma gratuita en Internet. En información procedente de España, le doy a conocer que el Observatorio para la Libertad Religiosa y Conciencia de España constata en su informe de ataques a la libertad religiosa correspondiente al año 2021 que la pandemia por COVID fue utilizada como arma contra este derecho fundamental. El informe recoge 195 casos documentados, 45 menos que en 2020, lo que supone un 18% menos. En 2021,
2021 solo se registraron 3 casos de estas características, de tal forma que pareciera más bien que no se trata de una reducción real de los ataques a la libertad religiosa en España, sino de la desaparición de un arma que se empleaba con tal fin, así se asegura en el informe. Ya está aquí lo acontecido en el Vaticano y Europa. Más adelante no se pierda lo acontecido en América y México. Mientras tanto, hagamos un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español del Santo Padre en la audiencia general. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, seguimos reflexionando sobre el tema del discernimiento. Para discernir es importante, además de rezar, que nos conozcamos a nosotros mismos. Conocerse a sí mismo, nuestra personalidad, nuestros deseos más profundos, puede resultar fatigoso, pero aunque cueste, el hecho de detenernos y profundizar en lo que hacemos, sentimos y pensamos, nos ayuda a caer en la cuenta de todo aquello que nos condiciona y que limita nuestra libertad para dar la vida por Cristo y ser así verdaderamente felices. Un instrumento muy valioso para conocerse a sí mismo es hacer cada día el examen de conciencia, ver lo que pasó por mi corazón ese día. Esta buena costumbre consiste en releer con calma todo lo que vivimos durante la jornada, reconociendo lo que nos seduce y lo que nos engaña, y distinguiéndolo de aquello que es realmente importante y bueno para nosotros. Ese paciente trabajo interior nos ayuda a integrar todas las dimensiones de nuestra vida y a vivir con autenticidad en la presencia de Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a Jesús que nos enseñe a orar para poder conocer su corazón y que nos ayude a conocernos a nosotros mismos. Así seremos capaces, con su gracia, de seguir sus huellas con libertad y sencillez de corazón. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Hasta aquí el resumen de la catequesis del Papa Francisco el pasado miércoles con ocasión de la audiencia general. Vamos a hacer una pausa, queridos amigos, pero antes les voy a invitar al curso del Evangelio de San Marcos que acabo de iniciar. Todavía usted puede llegar. No es necesario inscribirse, con que se presente allí. Todos los martes en el auditorio de la Parroquia de la Sagrada Familia en la colonia Roma, entrando por la calle de Puebla, a las 6:30. Y todos los sábados en el auditorio de la Parroquia La Esperanza de María, que está frente a Perisur. Todos los sábados a las 4:30 de la tarde. Repito, martes, Sagrada Familia, colonia Roma, 6:30 de la tarde. Sábados, Parroquia La Esperanza de María, 4:30 de la tarde. Es gratuito, dura más o menos un año, invitados todos, allí nos vemos. Voy a regresar después de esta pausa para presentarle a usted un tema verdaderamente ya insoportable, que es la violencia en México. Es que ya no se puede soportar tanta violencia en México. Y voy a conversar con el padre Omar Sotelo, quien es el director del Centro Católico Multimedial, que desde hace muchos años hace un monitoreo de los sacerdotes asesinados en México. Y voy a platicar también con la hermana Juana Ángeles Zárate, quien es presidenta de la Conferencia de Superiores Religiosos de México, porque la Iglesia ya está emprendiendo acciones concretas en respuesta a esta ola de violencia. ¿Cuál ola? A esta violencia que ha llegado a instalarse en México. Vuelvo con esto y con más. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Ya estamos de regreso en los servicios informativos de Ver y Creer.
Hablemos ahora de la violencia en México, de la violencia creciente en México y de la evidentemente fallida estrategia del gobierno federal. Bueno, vamos a entrarle a este tema fuerte. Para ello recibo primero las damas a la hermana Juana Ángeles Zárate, quien actualmente es la presidenta de la CIRM, C-I-R-M. Bienvenida, hermana, que sus siglas es la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosas y Religiosos en México. O sea, todos los religiosos, todas las monjas, todos agrupados en la CIRM. Dentro del estilo de vida consagrada está la religiosa, que es, y religioso, que es apostólico. Entonces, en México tenemos más de 800 congregaciones, no todas están afiliadas a la CIRM, pero una gran mayoría de ellas, institutos de vida religiosa femenina y masculina. Entonces, la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosas y Religiosos en México. La cúpula. Pues los líderes. Pues sí. Y recibo al padre Omar Sotelo, él es sacerdote paulino, quien ya lleva muchos años, ahora nos dirá cuándo, siendo él el monitor, o sea, haciendo el monitoreo de los sacerdotes desaparecidos, los sacerdotes asesinados en México desde hace muchos años. Y por cierto, recibió el Premio Nacional de Periodismo en el año 2017, precisamente por este trabajo. Bienvenido, padre Omar. Roberto, siempre es un honor, un placer estar aquí contigo. Gracias. Pues platicando y exponiendo estos temas tan lamentables que estamos viviendo. ¿Cuánto tiempo llevas ya con esto? ¿Este monitoreo le he llamado? Pues mira, estábamos haciendo cuentas en la mañana, el Centro Católico Multimedial ya tiene 15 años y prácticamente llevamos como 13 años dándole seguimiento a esto. 13 años. 13 años que han sido pues muchos, pero parece poco. Y siempre cuesta arriba porque en un principio nadie nos creía con este tema, al contrario, nos señalaban y nos acusaban de amarillistas, y hoy vemos esta realidad que nos ha rebasado. Tú eres actualmente director del Centro Católico Multimedial, que ya es referencia ya de manera más frecuente en los temas de sacerdotes desaparecidos y asesinados en México. ¿Desde cuándo y hasta hoy cuántos? ¿Cuántos sacerdotes? Tenemos registrados 70 sacerdotes religiosos. ¿Desde qué año? Y desde 1993 a la fecha, tomando en consideración el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, y a la fecha hemos recobrado pues todas estas incidencias. Los sexenios más violentos fueron Felipe Calderón y Peña Nieto, que dejaron una derrama de sacerdotes asesinados, perseguidos, y hay 2 desaparecidos inclusive. Y actualmente tenemos 7 sacerdotes asesinados. Que muchos, he oído algunas voces, hermana, que tiene uno que ser jesuita para que entonces ya por fin se grite fuerte. Sí, o fueron los 2 jesuitas, así como esto ya es la gota que derramó el vaso. ¿Qué cree usted? Creo que de diferentes instancias somos muy conscientes de la situación. De hecho, nos hemos ido pronunciando de diferentes maneras, pronunciamientos, algunas caminatas, y claro que la muerte de nuestros hermanos jesuitas y del señor Palma, en la misma circunstancia, en el mismo momento, tiene características muy especiales. Una de ellas es que estos sacerdotes mueren in situ de haciendo el bien, mueren en el ejercicio de su ministerio. Y eso, por supuesto, que toca el corazón de una manera muy particular, porque realmente es un martirio dar la vida por aquellos por los que han optado. Y luego creo que estábamos esperando la convergencia de estas diferentes instancias que estamos preocupados por la violencia en México, y necesitábamos algo que nos uniera. Y creo que ese algo fue la muerte de los jesuitas. De alguna manera nos fuimos acercando a los jesuitas, manifestando primero ante ellos y ante la sociedad el dolor que experimentábamos de la muerte de nuestros hermanos.
y también poniéndonos a disposición. ¿Qué podemos hacer, no? Porque no solamente es una cuestión de dolor, sino es una cuestión de una indignación ética y de una urgencia también ética de qué hacer frente a esta situación. Entonces creo que nos fuimos haciendo la pregunta fundamental, ¿qué me toca hacer frente a esta situación? Y la convergencia, que es cosa del espíritu, no es cosa de una mente prodigiosa, creo que es cosa del espíritu y es el momento. Es que la iglesia estaba apergollada. ¿Qué opinan ustedes de eso? Palabras que ya sabemos que las dijo el presidente de México, en respuesta a la queja, a la manifestación del dolor y de la tristeza por los sacerdotes jesuitas asesinados. ¿Y el señor Palma? La respuesta fue, es que ustedes, los de la iglesia, estaban apergollados. ¿Cómo sienten eso? Bueno, yo desde mi punto de vista veo a muchos religiosos y religiosas y sacerdotes defendiendo la vida en muchos lugares bien alejados, donde no llegan los servicios, no llega una defensa de parte del Estado, y veo a religiosos y religiosas apostando por los indigentes, por las familias que están fracturadas, abandonadas, por los familiares de quienes han desaparecido. Yo veo a una iglesia activa, entendiendo que la iglesia somos todos, desde los obispos hasta los catequistas y la madre y el padre de familia y los jóvenes que están bautizados. Veo a mucha gente solidaria con este momento de dolor. De manera especial doy fe de cómo estamos acompañando a quienes han perdido un ser querido en sus búsquedas y también atendiendo integralmente a estas personas. Doy fe de muchos religiosos y sacerdotes que tienen sus estaciones de migrantes para la atención de ellos, defendiendo su situación pues legal y también su primera situación, que es su vida, ¿no? Entonces yo creo que hay diferentes maneras. No solamente la palabra no solamente la palabra es la que dice algo, dice mucho más la vida y la acción concreta. La acción concreta. Uh-huh. Padre Omar, tú sabes bien por qué los sacerdotes son asesinados. En este caso, pues un delincuente loco, ¿no? Pero sabes que muchas veces son extorsionados. Yo te voy a decir, y lo que hemos manejado mucho con la investigación que hemos hecho sobre este fenómeno contra el ataque, contra el hostigamiento, porque obviamente no es una persecución similar a la que hubo en el 29, ¿no? Es un hostigamiento, pero sí mucho más peligroso que el del 29. ¿Por qué? El 29 era muy evidente. Exacto. ¿Por qué? El sacerdocio, el sacerdote, la parroquia, es un estabilizador social en sus comunidades. La parroquia no solo brinda un servicio espiritual, la parroquia, junto con su párroco, es un centro de servicio, de ayuda a la salud, a la educación, a la protección de derechos humanos, de migrantes, a la formación de niños. Muchas parroquias, muchos centros religiosos, de hermanas religiosas, llegan a lugares a donde las instancias gubernamentales no llegan, y la iglesia sí. Y es precisamente esto lo que genera una estabilidad en las comunidades. Esto es una amenaza y es un estorbo para el crimen organizado. Por eso, cuando asesinan a un sacerdote, pues mandan una señal muy fuerte, ¿eh? Si soy capaz de matar a un cura, puedo matar a quien sea, en primer lugar, ¿no? Segundo. Es como decir, ya no tengo yo pena, nada. No tengo culpa, no tengo moral, Exacto. No tengo nada. No, y lo hemos visto, mira, los elementos que nosotros hemos analizado, o sea, a un sacerdote se le extorsiona, se le levanta, se le tortura, se le asesina y se le difama incluso después de muerto. Claro. Son características del crimen organizado. En el último caso que vimos con estos sacerdotes jesuitas, incluso este individuo se lleva los cuerpos, un signo de una prepotencia y decir, yo aquí hago lo que yo quiera y tengo el poder para hacer lo que yo quiera. Ahora, cuando se asesina a un sacerdote, un religioso, no se asesina a una persona, se va contra toda una institución. Sí. Y se deja en la orfandad a esa comunidad. Obviamente se desestabiliza esa comunidad y se enquista en esa comunidad, ¿sí? La cultura del terror, del silencio. Nadie puede hablar, ¿eh? México es uno de los primeros países donde más periodistas han asesinado y de curas que han asesinado.
Mira, ¿no? nada más quiénes estamos juntos aquí. De ese tema. Sacerdotes, religiosas, periodistas. ¿Qué dejamos de hacer? ¿Qué tenemos que hacer? La pregunta es para ustedes dos. ¿Qué planes tiene la Iglesia también? Y creo que eso responde a qué planes tiene Dios, ¿no?, sobre la humanidad. Y es otra de las preguntas que también nos hemos hecho, nosotros seguidores de Jesús. Preguntarle a Dios y qué nos toca hacer, cuál es tu voluntad, cuál es tu querer sobre el pueblo mexicano. Y creo que nos permite hacer un balance, efectivamente, de nuestra acción evangelizadora y también la repercusión a nivel social, político, económico, cultural, ¿no?, de nuestra fe como católicos, como cristianos. Y creo que sí hemos de reconocer que necesitamos replantearnos qué evangelizamos y cómo evangelizamos. Me parece que muchas veces la Iglesia hemos dado una prevalencia a la catequesis, al adoctrinamiento, cuando el mensaje de Jesús es una doctrina, pero que tiene una incidencia en la realidad personal, familiar, comunitaria y de pueblo. Entonces, me parece que nuestros métodos, aunque ya el Evangelii Nuntiandi nos había recomendado una renovación de los métodos en el ardor de la evangelización, creemos que es un momento muy oportuno para poder volver a métodos más experienciales. Lo que importa en la evangelización es que la persona se encuentre con Jesús de tal manera que pueda encontrar en Jesús un proyecto de vida. Y esto implica asumir en nuestra vida valores auténticos y profundamente humanos y liberadores, que es lo que viene a traer Jesús. Hermana, pero si ya no solamente no los estamos asumiendo, sino que se están despreciando y haciendo a un lado. Precisamente creo que es una toma de conciencia de los métodos y como decía, ¿qué estamos pregonando? ¿Qué estamos predicando? A veces vendemos evangelio por tener gente en una iglesia y no se trata de la venta del evangelio, se trata de recuperar la propuesta esencial de Jesús, que es donde ahí encontramos una alternativa de vida. O sea, volver a la sana doctrina, ¿sí? Volver a Jesús. Y como sociedad, Padre Omar, y como mexicanos. Bueno, yo creo que se nos ha arrebatado a los mexicanos la posibilidad de vivir en seguridad, de vivir en comunión, de vivir en armonía. Se nos ha arrebatado. Como decía hace rato, el crimen organizado ha enquistado en las comunidades, en muchos lugares, cultura del silencio, del terror, y se ha generado la narcopolítica, la narcoeconomía, la narcocultura. Es necesario que nosotros como sociedad hoy hagamos vida a esa voz profética de Monseñor Oscar, ser la voz de aquellos que no tienen voz, y hoy hay muchísimos que se han acallado y les han quitado esa posibilidad. Y hoy como periodistas, como religiosos, como sacerdotes, tenemos que retomar este estandarte, retomar esa seguridad, retomar esa voz y hacer nuestro aquello que se nos fue arrebatado. Cuesta mucho y puede costar incluso la vida, pero creo que muchos hoy están dispuestos, y lo están. Yo conozco muchísima gente, hombres y mujeres, que han entregado su vida ahí en la pastoral, en la gente, con los indígenas, en los pueblos, pero que pues obviamente en el silencio de su apostolado siguen germinando. Pero es necesario hacerlo más, y más fuerte, y gritarlo, ¿no? Esa voz en el desierto, pregonarla. Vamos a conclusiones. Padre Omar, un minuto tú, un minuto la hermana. Sí, yo creo que hoy más que nunca estamos llamados precisamente a esto, a ser un referente, a ser aquellos que puedan conducir a una sociedad a una vida mejor. No podemos callarnos hoy más que nunca. Nos hemos callado. ¿Dónde estaban muchos hace 50 sacerdotes asesinados, muertos? ¿Dónde estaban muchas voces? Dejamos y permitimos llegar a este momento. Dejamos impune el homicidio del cardenal Posadas Ocampo. Somos corresponsables de la muerte de muchos mexicanos en ese país, a lo mejor porque nos hemos callado, y no podemos. Hoy más que nunca, sí, se nos mueve el tapete para que la iglesia vuelva a salir de sus sacristías
y con fuerza diga, basta, y trabajemos en eso, ¿no? Gracias, Padre Omar. Hermana Juana Ángeles. Quiero unirme al dolor del pueblo mexicano, a esa familia que ha perdido un ser querido y que está al punto de la desesperación. Y quiero unirme también a la búsqueda sincera de todos los hombres y mujeres, católicos, no católicos y de diferentes profesiones religiosas, a esa búsqueda interior y al compromiso que emerge de esa búsqueda interior por responder a esa pregunta con la cual iniciamos este programa. ¿Qué me toca a mí hacer en lo concreto de mi vida? Creo que la palabra profética que hoy hemos recordado que tenemos como católicos es una voz que se tiene que unir a una coherencia de vida. No habrá defensa y no habrá lucha por los derechos humanos si no va acompañada de una vida honesta, sincera, vivida desde los valores del Evangelio. Muchas gracias, hermana. Pues ahí ya está bien expuesto la violencia en México creciente. Hacemos una pausa, queridos amigos, y regresamos para informarles sobre sucesos en el continente americano y en México, y también presentarle nuestro editorial semanal, que en esta ocasión se trata de El llamado de Jesús. El llamado de Jesús a sus primeros discípulos y apóstoles, y también el llamado de Jesús, que es constante, permanente, a cada uno de nosotros, toda nuestra vida. Volvemos con esto y con más. Háganos llegar sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos con más de los servicios informativos de Ver y Creer, ahora para darle a conocer noticias, sucesos ocurridos en México y también en el continente americano. Este 9 de octubre, más de 100 ciudades acogerán la segunda edición de la multitudinaria Marcha a favor de la mujer y de la vida, que en 2021 congregó a más de 1 millón de personas en todo el país. En conferencia de prensa el pasado 4 de octubre, Alison González, vocera de la marcha, destacó que lo que une a todos los participantes es un profundo reconocimiento a la mujer, un enorme amor a la vida y un anhelo de paz para nuestro México, porque más allá de credos e ideologías está la mujer, la vida y la paz, expresó. En noticias de los Estados Unidos, el arzobispo William Lori, presidente del Comité de Actividades Pro Vida de la Conferencia de Obispos Católicos del país, aseguró que los obispos de Estados Unidos apoyan el proyecto de ley que busca prohibir el aborto a nivel nacional después de la semana 15 de gestación. El comité apoya la legislación que busca limitar el daño del aborto, legislación que incluye algunas excepciones. Continuaremos orando y trabajando por el día en que toda vida humana sea acogida con amor y protegida por la ley, expresó el obispo en un comunicado difundido el pasado 5 de octubre. La nueva película Blonde, un relato en clave de ficción sobre la vida de la famosa actriz Marilyn Monroe, presenta dramáticas escenas sobre su sufrimiento a causa de los abortos a los que se sometió. En una de las escenas se presenta un diálogo entre la actriz, cuyo nombre real era Norma Jean Mortensen, y el bebé que llevaba en el vientre. «No me harás daño esta vez, ¿verdad? No harás lo que hiciste la última vez», le dice el bebé, a lo que Marilyn responde: «No quise hacerlo». En noticias de Colombia, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes del país aprobó en su primer debate un proyecto de ley que regula la eutanasia y que extiende esta práctica a niños desde los 6 años de edad. El proyecto de ley estatutaria 002 de 2022 es impulsado por el representante del Partido Liberal, para variar, Juan Carlos Lozada, parlamentario que también quiere el cierre de la Capilla Católica del Congreso. Es la primera vez que un proyecto sobre eutanasia es aprobado desde que la Corte Constitucional de Colombia apoyó esta práctica en 1997. Desde entonces, más de 10 iniciativas de muerte asistida habían sido rechazadas.
La mayoría de los católicos creen que el presidente Joe Biden, el segundo presidente católico de Estados Unidos, no debería postularse para un segundo mandato en 2024. Según una nueva encuesta de EWTN publicada el lunes 3 de octubre, según el estudio realizado del 12 al 19 de septiembre, Biden continúa enfrentando desafíos para obtener el apoyo de los votantes católicos para las elecciones del 8 de noviembre. Un 58% siente que Biden no debería volver a postular, mientras que solo el 22% apoya una posible reelección. El 19% de los católicos no está seguro. En noticias referentes a Nicaragua, le informo que el cardenal Álvaro Ramazzini, obispo de Huehuetenango, Guatemala, respondió enérgicamente al dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, quien hace unos días atacó al Papa Francisco y dijo que la Iglesia Católica es la dictadura perfecta. Es cierto, la Iglesia Católica no es una democracia, pero tiene un espíritu de participación y de comunión que hace posible que todos los que somos Iglesia, desde el Papa hasta los fieles laicos, podamos vivir en paz y en armonía, dijo el cardenal Ramazzini en un video publicado por el CELAM el pasado 1 de octubre. El sacerdote Guillermo Blandón, a quien la dictadura de Nicaragua liderada por Daniel Ortega y Rosario Murillo le impidió volver al país, dijo que no es un delito denunciar los abusos del gobierno del país centroamericano. Una sanción así por un delito grave y yo no he cometido ningún delito, tengo la conciencia tranquila, explicó el padre Blandón en declaraciones a EWTN Noticias. Soy un sacerdote que predica el Evangelio y como siempre tenemos que hacer la aplicación del Evangelio a la realidad concreta, precisó. Ahora en información procedente de Perú le doy a conocer que un cártel móvil de gran tamaño apareció frente al Congreso del país con la frase «A la mujer la define la biología, no la ideología». Un mensaje dirigido a los dignatarios que participarán en Lima en la 52ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. El cartel criticó la ideología de género y lleva el logo no oficial de la OEA y la marca de la plataforma Citizen Go, que transitó al frente del Congreso el lunes 3 de octubre, 2 días antes del inicio de la cita internacional que se extendería hasta el día 7 de este mes. El Centro Global de Derechos Humanos publicó un informe en el que alerta sobre serios problemas en el financiamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, conformado por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el balance se precisa: esta verdad tan diáfana parece haber sido puesta en jaque en los últimos años, en los cuales los organismos creados por los países para proteger y promover los derechos humanos han cometido numerosos abusos, extralimitaciones y violaciones a los propios tratados que les dieron origen y sentido, a la vez que han adolecido de procesos transparentes e imparciales de rendición de cuentas, recuerda el texto. En noticias de Cuba, el obispo de Pinar del Río, Monseñor Juan de Dios Hernández Ruiz, pidió ayuda a personas e instituciones para socorrer a los miles de damnificados que el huracán Ian dejó en esta ciudad del occidente de la isla de Cuba. Según información del gobierno, el huracán dañó 29.500 viviendas, de las que 2.200 se han derrumbado totalmente. La presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Yamile Ramos Cordero, dijo que todavía 1.959 personas seguían refugiadas en casas de familiares y centros habilitados. Tenemos identificadas 228 familias que no tienen para dónde regresar. Y hasta aquí lo acontecido en América y México. Y hasta aquí terminan las noticias. Usted ha quedado debidamente informado. Ahora escuchemos el editorial de esta semana, que hoy tiene como título El llamado de Jesús. Jesús quiso salir al encuentro del hombre en su labor cotidiana y buscó a personas sencillas, a pescadores que estaban arrojando las redes al mar. No fue a buscar dignatarios, gobernantes ni reyes. ¿Dónde encontrar pescadores sino en el mar? Así también el Señor busca a los padres de familia en su hogar,
al estudiante en su escuela, al obrero en su fábrica. Nos busca en nuestros afanes y en nuestros descansos, en las alegrías y en las tristezas de cada uno de nuestros días, allí donde nos volcamos en lo que hacemos. Jesús busca al hombre en lo cotidiano. Bordeando nuestra existencia, el Señor se pasea con su mirada puesta en un pequeño mar. Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: «Vengan conmigo y los haré llegar a ser pescadores de hombres». Al instante, dejando las redes, le siguieron. Jesús continúa saliendo al encuentro de cada persona porque sigue haciéndose presente en lo cotidiano de nuestras vidas. Lo que en aquel momento fue bordear el mar de Galilea, para la humanidad se ha derivado en bordear las bahías de nuestras vidas. Aquellos pescadores escucharon de Jesús la promesa de llegar a ser pescadores de almas, una promesa que se cumplió al ver cómo sus horizontes iban creciendo en el renovado significado de sus vidas y descubrieron que es más grande sacar almas del olvido que peces del mar. El Señor lo hace hoy con todos. A los padres de familia los hace ser padres de almas que volverán a Dios. A los profesores los destina a formar conciencias. A los cantantes les hace cantar al Espíritu. Y los escritores hablarán con palabras de esperanza. El plan de Dios es de alcances infinitos. El llamado de Jesús equivale a ser discípulos suyos. Aquellos dos pescadores, en cuanto soltaron las redes, pudieron seguirle. Ser discípulos no consiste en renunciar al trabajo, sino en dejar aquello que pueda ser obstáculo para cumplir la voluntad de Dios. ¿Quién nos dijo que para seguir al Señor no habremos de dejar algo atrás? Para seguirlo bien es necesario saber que su llamado incluye un plan de vida que siempre será mejor del que habríamos podido suponer. Es necesario confiar en Él y saber que no es posible estar asidos a aquello que nos enreda manteniéndonos atados. Cada persona sabe qué es lo que tiene que dejar: las dependencias, los rencores, las envidias. Dejar atrás los vicios, soltar las envidias, dejar los rencores. Ese será el instante en el que, como Pedro y Andrés, estaremos dispuestos a seguir al Señor. El llamado a Santiago y a su hermano Juan, aunque similar al de Simón y Andrés, requirió de ellos una voluntad más vigorosa, pues ellos serían los herederos del negocio de su padre, de las barcas y de las redes. Caminando un poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan. Estaban también en la barca arreglando las redes, y al instante los llamó. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Estos dos jóvenes pescadores tuvieron que dejar un importante patrimonio a cambio de hacerse discípulos de Jesús. En una de sus homilías, San Jerónimo explica: si no hubiera habido algo divino en el rostro del Salvador, hubieran actuado de modo irracional al seguir a alguien de quien nada habían visto. ¿Deja acaso alguien a su padre y se va tras uno en quien no ve nada más que lo que ve en su padre? Mas ellos dejan al padre carnal y siguen al padre espiritual. Es más, no dejan al padre, sino que encuentran al padre. ¿Por qué he dicho esto? Para hacer ver que en el rostro del Salvador había algo divino que hacía que al mirarlo los hombres le siguieran. El deshacimiento de las cosas consiste en desasirse, en no permanecer asido a ellas, que no es lo mismo que deshacerse de las cosas, algo que no nos pediría Jesús porque Él sabe que siendo discípulos suyos ya no seremos del mundo, aunque estaremos en el mundo. Y así como Simón, Andrés, Santiago y Juan tuvieron el mérito de seguir a Jesús, fue Él quien los buscó y los llamó primero. Por nuestra parte, dejemos lo que nos estorba para poder seguirlo. No estamos solos, nos acompaña la certeza de aquello que afirma Santa Teresa de Jesús: cuando el Señor quiere para sí un alma, tienen poca fuerza las criaturas para estorbarlo. Así es el llamado de Jesús a los primeros discípulos y el llamado que nos hace a todos nosotros. Sí, nos sigue buscando. Qué bueno. Hay que responderle al Señor. Con esto terminamos, nos vamos. Hemos tenido el gusto de estar con usted, Ana Guadalupe Silvestre en la redacción, Miguel Ángel Mejía en la operación. Y en las voces informativas, Marisa O'Farrill y Roberto Farril. Un abrazo de todo corazón. Marisa, feliz semana. Gracias, Roberto. Y nos escuchamos la próxima semana y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El pulso del Papa.